Vamos a irnos a Huelva, les decía, para recuperar no solo los sonidos, sino la descripción de los momentos de muchísima emoción que, pues como era previsible y como no podía ser de otra manera, se sucedieron ayer en esa misa funeral en Huelva. Santiago González, Huelva, buenos días. Buenos días, José Luis. Un funeral marcado, te iba a decir, Santi, marcado no solo por esos testimonios de las familias, sino por, ahora lo ibas a comentar tú, la presencia de los Reyes. Exactamente, los Reyes de España, que entraban en el Palacio de Deportes Carolina Marín pocos minutos después de las 6 de la tarde. Era la hora prevista por el pasillo central, que ya estaba flanqueado por las sillas que se habían dispuesto para los 336 familiares. Estaban abatidos y con mucha emoción contenida, que decidieron acudir a esa ceremonia organizada por la diócesis de Huelva. Estaban rotos de dolor, sumidos en el desconsuelo. Felipe VI y Leticia hablaron con ellos al finalizar el acto, lo hicieron uno por uno, trasladándoles un ánimo que allí casi parecía imposible de restablecer. Casi una hora estuvieron con ellos. La reina llegó incluso a arrodillarse para acercarse hasta un familiar que no se sostenía, que no podía levantarse para hablar con ella. Liliana Sáenz, la hemos oído contigo al principio, es hija de Natividad de la Torre, vecina de Huelva, una de las 45 personas fallecidas en el accidente. Ayer tomó la palabra en nombre de todos, los familiares con firmeza, sin quebrarse, con la intención y el deseo de conocer la verdad de lo ocurrido. Será la única forma, aseguró, de curar la herida. 4.350 personas acudieron a esa misa funeral celebrada en el Carolina Marín. Fue el primer gran homenaje a las víctimas en Huelva, que es la provincia de donde eran originarias 27 de las 45 personas fallecidas. Un suceso que ha marcado a esta ciudad desde el pasado 18 de enero. Por eso muchos onubenses acompañaron en ese momento. Yo estoy aquí acompañando a los familiares que son víctimas del accidente que hemos tenido. Esto ha sido un golpe muy grande para la ciudad. Estamos en manos de Dios y donde debemos estar. He venido con unas amigas a verlo porque me parece muy triste lo que ha pasado. Claro, conocíamos gente y... Entre los asistentes también estaban algunos de las personas heridas, personas que todavía se están recuperando, algunos con collarines, con vendas, incluso dos menores también en silla de ruedas y familiares que asieran en sus manos también las imágenes de aquellos a los que habían perdido. Fue una ceremonia solemne, no hubo ninguna voz discordante, no hubo gritos ni abucheos tampoco a los representantes políticos que acudieron ni a la entrada ni a la salida del Palacio de Deportes. José Luis. Santiago, gracias. A ti hasta ahora. Esta es la imagen y que contrasta con lo que estaba produciéndose pues a esa misma hora. Estaba terminando ya el debate en el Senado a partir de la comparecencia del ministro Óscar Puente. Julia Molina, hola de nuevo, Julia. Hola, Sastre. Ya ahí sí que el tono fue muy bronco de, sobre todo, el Partido Popular y Óscar Puente, de unos y de otros. Sí, el PP lleva a Puente al Senado con un objetivo claro, que era pedirle de nuevo la dimisión, y no espera que empezase la sesión para hacerlo. Los populares entraron al ataque desde el inicio. La portavoz popular, Alicia García, pidió la palabra para arremeter contra Sánchez por no haber ido pese a estar citado, pero Puente llevaba en la manga la carta de la hemeroteca. Un presidente democrático comparece, no huye, no se esconde. Me produce estupor si acudo a los antecedentes. Accidente de Angrois. En aquella ocasión, el presidente del Gobierno no consideró necesaria su comparecencia, ni en el Congreso ni en el Senado, en ningún momento. Es la estrategia que usó Puente en todas las réplicas al PP, ponerlos frente a un espejo cuando le recriminaron la gestión de la tragedia o cuando el senador popular Antonio Silván sugirió que le pasará lo mismo que a Mazón si acude al funeral de Estado. Mentir y mentirle a un país entero le invalida para ser ministro un minuto más. ¿Va a poder mirar a las familias a la cara? Yo no soy como ustedes. Yo no me he escondido en el reservado de un restaurante para no dar la cara. Cuando se produzca el homenaje de Estado a las víctimas, estaré allí y les miraré a la cara, porque yo sí puedo hacerlo. Y ustedes no son nadie para erigirse en sus representantes. Pero Puente no solo recibió el reproche del PP, también de Junts. Su portavoz, Eduard Pujol, aprovechó cada intervención para pedirle la dimisión. Usted siempre nos ha dado la matraca con los presupuestos más altos de la historia, pero nunca con los datos de las obras ejecutadas, nunca con el mantenimiento ejecutado. El desastre del AVE da para una dimisión y el desastre de Rodalías da para otra dimisión. Puede dimitir 2 veces. Escoja el camino, pero, ministro, escuche, dimita. Tanto Junts como Esquerra denuncian un abandono de las infraestructuras, pero Puente defiende que este gobierno lleva tiempo trabajando para solucionar un problema que, según él, heredaron. Me van a permitir que les haga un resumen. En los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, el balance de Rodalíes es 0. En Cataluña ha habido desinversión, que ha habido abandono, pero esa no es la circunstancia presente, sino todo lo contrario.
Veníamos contando desde el lunes, Sastre, que el Gobierno está tratando de restablecer las relaciones con Junts, pero este es el segundo varapalo que reciben en la semana. Primero fue el rechazo a las pensiones, ahora este tono duro, aunque desde Moncloa tratan de quitarle hierro. Dicen que la postura de los de Puigdemont responde al malestar que se vive estos días en Cataluña con los rodalíes, pero insisten en que ellos están demostrando que trabajan para revertirlo. Julia, gracias. A vosotros. Hacías, Carlos, esta mañana las claves a partir de las sensaciones que te produjo escuchar este debate en el Senado. Sí, la verdad que el contraste entre lo que pasó en Huelva y lo que pasó en la Plaza de la Marina Española, en el Senado, es tremendo. Es decir, unos senadores que no se comportan con el cargo que representan a todos los ciudadanos y se convierten en hooligan, en macarras, insisto con la palabra que decía Antonio Banderas, mientras que los que realmente son víctimas tienen solemnidad, tienen sobriedad y realmente ese respeto es el que merecen las víctimas, ¿no? Esa política macarra que está el Partido Popular, que está utilizando el Senado o el Congreso como un set para el entretenimiento de la política. Pero yo creo que en esto hay que, para profundizar un poco más, hay que ir, digamos, el por qué se ha producido eso en Huelva con esa tranquilidad que no en otros funerales de Estado no se ha producido. Y tiene mucho que ver con la figura del presidente de la Junta de Andalucía. Es decir, que ha tenido una actitud constructiva, colaborativa con el Gobierno Central, y yo creo que Juanma Moreno ha hecho un buen trabajo en ese sentido y no ha sacado los pies del tiesto, como suele decirse. Probablemente si ese funeral se hubiera celebrado en Madrid, hubiera sido muy distinto, porque Madrid es tóxica, la presidenta de la Comunidad de Madrid que está permanentemente generando toxicidad a la política. Es decir, yo creo que y eso se traslada al Senado, se traslada al Congreso. Es decir, hay un problema con Madrid como centro de proyección de la agresividad, de la necesidad de poner todo tipo de palos en las ruedas de la democracia. Creo que hay que cambiar todo. Madrid tiene que repensar todo lo que está haciendo mal para que la política siga siendo eso. ¿Lo compartes, Mariola? Yo creo que hay un elemento, apuntaba Carlos, a la toxicidad de Madrid, en el que no incidimos lo suficiente. Es verdad, porque asistimos a el resto, cuando te trasladas a cualquier otra ciudad de España, todo es mucho más sereno, todo es mucho más tranquilo. La política incluso también transcurre por cauces mucho más elegantes, si se quiere, sin descartar firmeza en el ejercicio de la oposición para el partido que ocupa esa posición, ni la defensa de posiciones bien diferenciadas, pero la dignidad y la serenidad con la que se hace política fuera de Madrid, yo creo que es un ejemplo donde podemos mirar. Y ayer lo vimos con claridad. Y hay otro elemento también que yo creo que no podemos ignorar, que es no solo la gestión que ha hecho Juanma Moreno Bonilla, sino también la gestión que ha hecho el ministro de Transportes. Volveremos sobre esto seguramente más adelante, pero es que creo que aquí ha habido un ministro en pie y atendiendo desde el minuto cero sus responsabilidades, y ha habido un presidente de la comunidad autónoma atendiendo las suyas y una colaboración entre administraciones. Eso obviamente tiene su proyección luego acerca de la manera en la que se está despidiendo a las víctimas ayer, con la emoción que requiere y que reclama, y la dignidad también y la elegancia, este tipo de funerales. Y luego la dureza del Senado, obviamente, que escapa de los parámetros de dureza política para entrar en otra derivada que también, podríamos comentar. Ahora con más iremos detalle. con la política y la gestión de tanto la Junta como el ministro Puente. Bueno, estoy muy de acuerdo con esto, y además a quienes somos de Madrid les recomiendo pues viajar y convivir con otros lugares de España. Es decir, perdona, Gonzalo, es decir, que mis padres salen de Madrid, quiere decir que soy muy madrileño. Claro, sí, y yo también soy madrileño, pero tengo experiencias, aparte de por obviamente como todos, pero soy madrileño, pero tengo experiencias. Esa frase es una frasaza. Me la voy a tatuar, voy a hacer camisetas. Cuando uno sale de la Comunidad de Madrid se da cuenta de la percepción que hay de Madrid fuera, y realmente llama la atención. Llama la atención, claro, fijaos que la semana pasada comentábamos el pataleo de Díaz Ayuso porque no se hubiese hecho el funeral de ayer en Madrid. Y esto tiene distintos significados. Primero,
No, una cosa que sí que me gustaría matizar. Lo de ayer no fue un funeral de Estado, fue una misa, digamos, que no es lo mismo cuando se politiza el duelo, el duelo se hace público, porque se considera que de alguna manera el acontecimiento concierne o ha afectado a unas personas, pero esas personas están en nombre de toda una ciudadanía, por ejemplo, con un atentado, con una guerra, o incluso cuando hay una responsabilidad política mayor en la que de cierta manera el Estado incluye su disculpa y su perdón dentro de su narrativa, que en este caso, que en realidad es un funeral privado, es un duelo privado, en el que todos los demás acompañamos, ¿no? Lo que se dio ayer es un cuidado, un acompañamiento del dolor de esas personas. Yo creo que estos gestos es un acierto, porque no hubo una politización del acto nada más empezar, ¿no? Sino que sencillamente se estaba acompañando a las víctimas y a sus familiares por aquello que pasó, pero sin intentarlo integrar en una narrativa que puede llegar a ser conflictiva, y eso ya creo que es un paso. Segundo lugar, el debate en el Senado. Claro, yo creo que esto ya responde a la lógica, podemos llamarlo, del simulacro, ¿no? ¿Qué se está simulando? Se está simulando la indignación con el caso de la Aradana. Pero como vamos a hablar ahora, y creo que parece claro, no hay una correspondencia ni hay un merecimiento. Para que haya un reproche moral, para que haya un reproche político, a ver, algo de adecuación entre la indignación y la rabia del que reprocha y la conducta del reprochado tiene que haber. Y en este caso no se da esa correspondencia y es palpable la desproporción del reproche respecto a lo que se supone que se está reprochando. ¿Por qué? Pues porque el ministro, en la medida de sus competencias, ha dado cuenta de aquello que sabe como ministro de Transporte, ha dado cuenta de que la gestión en sentido de la revisión de las vías, sin entrar en tecnicismos, que obviamente no lo pienso hacer, pero más o menos era razonable y ha estado allí desde el primer momento con bastante transparencia. Su acción no podría haber evitado ninguno de los trágicos fallecimientos, como en el caso de Valencia, una decisión acerca de cuándo convocar la alarma y evitar que la gente estuviera en la calle, si hubiese evitado muertes. Por lo tanto, la desproporción y la comparación es totalmente imposible. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto que produce esto? Pues hay una sensación de que ya se confunde. Digamos que los gestos parecen equivalentes. El reproche, la indignación es de unos, es de otros, y de alguna manera se devalúa el valor del reproche. Se devalúa el valor de la protesta. Pasa un poco como con las manifestaciones. Antes las manifestaciones eran momentos de espontaneidad cívica y ahora, en la medida en que son convocadas por partidos, organizadas a través de autobuses, pues parece que ya casi no merece la pena ir a la calle porque parece que estás siendo manipulado. Pues el efecto de todo esto es esto, que al final ni siquiera el reproche, cuando está merecido, parece merecido porque parece que es una cuestión de espejos en el que todo es lo mismo, ¿no? A esta correspondencia, Mariola, te referías tú antes en tu primera intervención. Bueno, yo creo que apuntaba Gonzalo a un elemento que es significativo, ¿no? Que es la eterna comparación de lo que está ocurriendo en este caso concreto del accidente de ferrocarril con otros episodios que hemos vivido recientemente, también con muchas víctimas, también con mucho dolor, también con expresiones de acompañamiento en términos de funeral donde se han visto protestas muy significativas, y yo creo que el error en todo esto es comparar, porque no se puede comparar aquello que es diferente y aquello que es radicalmente opuesto. A mí un matiz, si se quiere, en relación con los funerales y con las misas de acompañamiento, yo creo que no podemos restarle valor a la importancia que tienen los funerales de Estado, que son la máxima dignidad que se le da al acompañamiento a unas víctimas, porque el dolor, cuando ocurre una tragedia, cuando ocurre un accidente de la magnitud en víctimas de los que estamos comentando, hombre, el dolor trasciende incluso a las familias. El dolor es un dolor de país. El dolor es un dolor que acoge también la sociedad. Y los funerales de Estado, si se hacen con la dignidad y todo el mundo mantiene, digamos, la compostura que se exige en este tipo de ceremonias, entiendo de una manera que es también una forma de dignificar la vida pública de un país, en la alegría y en la tristeza. Ayer fue otra cosa y efectivamente fue simplemente una misa funeral y bueno, pues transcurrió todo de una manera serena, de una manera contenida. La función de los reyes creo que también es impecable en este caso porque son un bálsamo y ellos hacen
legítimo, digamos, su papel y útil su papel, y la sociedad lo recibe con... Por lo tanto, que digamos que hay toda una componente institucional en este país que ayuda en los momentos complicados como estos a que el dolor sea un poquito más, un poco menos, o se pueda acompañar mejor ese dolor. Alivio, ¿no? Liliana Sáenz hablaba ayer de alivio en un par de momentos de su discurso. El artículo 69 de la Constitución española dice que el Senado es la cámara territorial y es donde se discuten los asuntos vinculados a los territorios, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a las diputaciones, a toda la estructura administrativa que tenemos en este país. Y una parte fundamental del análisis territorial tiene que ver con las infraestructuras. Uno se pregunta, ayer anunció el Partido Popular que iba a crear una comisión de investigación en el Senado. Y cualquier ciudadano se puede preguntar, ¿esto realmente le ha preocupado al Senado históricamente, que ha tenido mayoría de miembros del Partido Popular? Pues no. Es decir, el Senado está ausente de los debates territoriales. ¿Qué fiscalización se ha hecho del mantenimiento de las vías ferroviarias en el Senado en los últimos años? Me gustaría saberlo. Probablemente nos encontraríamos con ninguna sorpresa. No se ha hecho absolutamente nada. Y ahora todo el mundo se quiere poner la medalla de que por qué el gobierno no invierte. Este gobierno o lo anterior me da exactamente lo mismo. El Senado es una cámara territorial que había que replanteárselo y se está empozoñando el Partido Popular, convirtiendo el Senado en algo que no es. No es una cámara de fiscalización solo del gobierno, es una cámara territorial, y la desgana con la que ha trabajado en los últimos años el Senado sobre el tema de cohesión territorial, y parte de la cohesión territorial fundamental son las vías férreas, y son las carreteras, y son los aeropuertos, y son los puertos, pues está ausente del debate del Senado. Por lo tanto, esos senadores que ayer estaban tan estupendos no tienen ninguna credibilidad, porque en los últimos años no han hecho absolutamente nada por forzar la cohesión territorial y aumentar las infraestructuras. Todo es un auténtico engaño a la opinión pública. Es decir, ayer se ponen manifestándose diciendo señor Puente, dimisión, pero realmente su trabajo, que es asegurar la cohesión territorial, asegurar las infraestructuras, vigilar al gobierno si está manteniendo las vías o no, no lo ha hecho. Por lo tanto, no tiene ninguna credibilidad estos señores.